La enseñanza del día de hoy corresponde a las operaciones con intervalos. Las más comunes es unión e intersección. Vamos a definir cada una de ellas para luego hacer los ejercicios correspondientes. Entonces, la primera es la unión de dos conjuntos A y B, simbolizados por la U, es el conjunto C formado por los elementos de A, los elementos de B y los elementos de A. Este conjunto A unión B va a ser igual al conjunto de los números, en este caso, tales que esos números pertenecen a A o pertenecen a B, incluso pertenecientes a ambos simultáneamente. La otra operación que vamos a estudiar es la intersección. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto C, formado por los elementos que pertenecen simultáneamente, esto es muy importante, a A y a B o DB. La intersección la simbolizamos como una U invertida. Entonces aquí es A intersectado con B, va a ser igual a otro conjunto C. En este caso, la notación formal sería conjunto A intersectado con el conjunto B va a ser igual al conjunto formado por los números, en estos casos, tales que X pertenecen a A y X pertenecen a B, mientras que en la unión es O sea, pertenecen a uno o pertenecen al otro o pertenecen a ambos, mientras que en la intersección tienen que obligatoriamente pertenecer a ambos simultáneamente. Vamos a realizar la siguiente operación con intervalos. El intervalo cerrado 2, 5 lo vamos a intersectar con el intervalo cerrado en 3 y abierto en 8. Lo primero que hago en estos casos es ubicar cada uno de estos puntos en la recta real, de menos infinito hasta más infinito. Entonces, el primer número que ubico por acá como referencia es el número 0 y comienzo a ubicar estos números que aparecen acá. Entonces, aquí estaría el 2, sería el otro 3, el 5 y 6, 7 y el 8. Voy a graficar cada uno de estos intervalos y al final los voy a intersectar. ¿Cómo lo voy a hacer? El primer intervalo es 2, 5. Yo en este caso voy a utilizar 12 cerrado, esto rellenito, y el 5 también es cerrado. Entonces hacemos esto que está acá y lo ubicamos. Esto que está acá sería el intervalo cerrado 2, 5. Lo voy a intersectar con el intervalo cerrado en 3. Entonces, cerrado en 3 y abierto en 8. Lo dejo así sin rellenar. Por lo tanto, hago esto que está acá. Y como se trata de intersección, entonces ahora voy a hacer esta línea en sentido contrario como lo había hecho al comienzo. Si yo observo aquí la parte gráfica, observamos que donde se cruzan las líneas o se intersectan estas líneas es desde 3 cerrado hasta 5 cerrado. Recordemos que en la intersección, para que dos intervalos se puedan intersectar, deben tener elementos de un intervalo y elementos del otro. Por lo tanto, la respuesta de esto es el intervalo que va desde 3 hasta 5, cerrado en ambos extremos. En este segundo ejemplo vamos a unir estos dos intervalos. El primer intervalo es abierto en 2 y cerrado en 4. Lo vamos a unir con el intervalo abierto en 3 y cerrado en 6. Entonces, igual que el ejemplo anterior, lo primero que vamos a hacer es ubicar estos números que aparecen acá, o sea, los extremos de estos intervalos. Entonces, tenemos por acá el 2,
3, el 4 y el 6. Vamos a graficar el intervalo abierto en 2 y cerrado en 4. Me dice que es abierto, entonces lo voy a dejar de esta forma. Y el 4 es cerrado. Entonces lo grafico y voy a tener esto. Como ahora se trata de unión, todas las líneas tienen que tener el mismo sentido. Y recordamos que cuando yo uno dos intervalos, tienen que tener elementos de un intervalo, del otro o simplemente de ambos. Entonces ahora voy a graficar el intervalo 3, 6. Dejo abierto por acá y el 6 lo coloco en forma cerrada. Entonces, como se trata de unión, los hago del mismo sentido y observo que la parte resultante, la parte rayada va desde 2 abierto hasta el 6 cerrado. Esa es mi respuesta. Desde 2 abierto hasta 6 cerrado. Recordemos que C abierto se escriben con paréntesis y los cerrados con corchete. En este ejemplo vamos a intersectar el intervalo desde 4 hasta más infinito con el intervalo abierto menos 2, 6. Igual que la estrategia anterior, vamos a ubicar primero estos números. Vamos a utilizar como referencia, por ejemplo, el 0 aquí, el menos 2, el 4, 1, 2, 3, 4 y el número 6. Primero vamos a graficar este intervalo. Va desde 4 cerrado hasta más infinito. Entonces, coloco esto cerrado acá y como va hasta más infinito, debo graficarlo de esta forma. Como voy a intersectar, quiere decir que este intervalo ahora lo voy a dibujar en sentido contrario. Entonces, menos 2 está abierto y el 6 también está abierto. Entonces lo vamos a dibujar así. Y observamos como intersección que en la parte donde se cruzan o se intersectan estas líneas va desde 4 cerrado hasta 6 abierto. Por lo tanto, la intersección de esos intervalos es igual a otro intervalo que va a ser cerrado en 4 y abierto en 6. En esta oportunidad vamos a unir el intervalo abierto en 2, cerrado en 3, con el intervalo abierto 0, 2. Entonces, recordemos la estrategia. Primero ubicamos los puntos, los extremos que aparecen en este intervalo. Por acá tenemos menos 2, luego sería 0, el 2 y el 3. Entonces, como se trata de unión, ahora todas las líneas que haga aquí gráficamente van a tener el mismo sentido. El menos 2 es abierto con 3 que es cerrado. Entonces, lo hacemos de esta forma y graficamos así. Ubicamos el otro intervalo, se da de 0 abierto hasta 2 abierto. Entonces, como se trata de unión, el mismo sentido, y observamos gráficamente que la unión de estos dos intervalos va desde menos 2 abierto, hasta 3 cerrado. Y esa sería mi respuesta de la unión de estos dos intervalos. Ahora vamos a graficar el intervalo desde cerrado en 5 hasta más infinito con el intervalo menos infinito hasta 8 cerrado. Vamos a ubicar los puntos allí, entonces vamos a utilizar como referencia el 0, el 5 sería 1, 2, 3, 4, 5 y el 8 lo ubicaríamos por acá. El primer intervalo me dice que va desde 5 hasta más infinito, cerrado en 5. Entonces, como va hacia el más infinito, lo hago de esta forma. Ahora va a estar intersectado con el intervalo que viene desde menos infinito hasta 8 cerrado. Entonces, tenemos por acá 8 cerrado y viene desde menos infinito hasta
8. Entonces, como se trata de intersección, vamos a hacerlo en este sentido. Y observamos que donde se intersectan estas líneas va desde 5 cerrado, de 5 cerrado, hasta 8 también cerrado. Esta sería mi respuesta de la intersección de estos dos intervalos. Observemos el siguiente ejemplo. Vamos a unir estos dos intervalos, el intervalo abierto menos 4, 1 y el intervalo cerrado 2, 5. Vamos a ubicar por acá los extremos que aparecen. Aquí tengo menos 4, lo ubicaría por acá, el 1, el 2 y el 5. Entonces, el primer intervalo que vamos a graficar va desde menos 4 abierto hasta 1 abierto. Recordemos que como se trata de unión, todas estas líneas que estoy haciendo aquí gráficamente van a tener el mismo sentido. Ahora nos toca ubicar el intervalo cerrado 2, 5. 2 por acá, cerrado, y el 5 también cerrado. Lo graficamos sentido, y aquí observamos lo siguiente, que esta parte gráfica no se une, es decir, no queda unido, pero según la definición de unión, significa que la unión de dos intervalos tiene elementos de un intervalo, o tienen elementos del otro intervalo, o simplemente tiene el elemento común de ambos. Como en este caso tienen elementos de intervalos diferentes, esa va a ser mi respuesta. Es decir, la unión de estos dos intervalos va a ser ella misma. Es decir, el intervalo me ha abierto en menos 4 hasta 1, unido con el intervalo cerrado 2, 5. El siguiente ejemplo de intersección de intervalos resulta interesante. Vamos a intersectar el intervalo de menos infinito hasta 2 cerrado con el intervalo cerrado en 4 hasta más infinito. Lo vamos a hacer como lo hemos hecho anteriormente, primero ubicando los extremos. Entonces aquí tenemos el 0 como referencia, ubicamos el punto 2 y el punto 4. Este primer intervalo me dice que viene desde menos infinito hasta 2 cerrado. Entonces, cerrado en 2, esto viene desde menos infinito, lo graficamos de esta forma. Y recordemos, como se trata de intersección, el próximo intervalo lo vamos a hacer en sentido contrario. Y el otro intervalo es desde 4, cerrado en 4 hasta más infinito. Vamos a hacer de esta forma. Si recordamos la definición de intersección de intervalos, nos dicen que obligatoriamente debe contener números o elementos de este intervalo con elementos de este intervalo. Yo observo acá que en la intersección de ellos no tiene elementos comunes. Por lo tanto, como no tienen elementos comunes, yo digo que esto es igual al conjunto vacío. No hay elementos comunes. En este ejemplo vamos a unir estos dos intervalos. El primero viene desde menos infinito hasta 3 abierto, unido con el segundo intervalo que es cerrado en menos 2 hasta más infinito. Entonces, primero ubicamos los extremos, ubicamos el extremo menos 2 y 3. El primero me dice que viene desde menos infinito hasta 3. Lo colocamos acá abierto, entonces lo graficamos de esta forma. Como se trata de unión, entonces este otro intervalo lo vamos a graficar en este mismo sentido. Ubicamos el extremo menos 2, ahí me dice que es cerrado, aparece el corchete, y hasta más infinito. Entonces, esto lo graficamos acá hasta más infinito. ¿Qué observo aquí? Que toda esta unión que está acá viene desde menos infinito hasta
más infinito. Si recordamos, en el video número 1 dijimos que cuando teníamos estos casos desde menos infinito hasta más infinito, eso no era otra cosa que el conjunto de los números reales. En este último ejemplo observemos la siguiente situación. Vamos a intersectar el intervalo que viene desde menos infinito hasta 4 abierto, lo vamos a intersectar con el intervalo desde 4 abierto hasta más infinito. Entonces ubicamos los extremos acá, el 0 como referencia y el otro número es el número 4. Si graficamos este primer intervalo, es decir, que está abierto en 4, viene desde menos infinito hasta 4. Entonces lo graficamos en este sentido. Como voy a intersectar, significa que el otro lo voy a colocar o graficar en sentido contrario a lo que hemos hecho acá. El otro dice que va desde 4 abierto hasta más infinito. Entonces, ¿qué observo acá? Yo observo que no hay intersección. ¿Por qué? Porque el primer intervalo no contiene el número 4, es decir, que hay un hueco acá, y el segundo intervalo tampoco contiene el número 4. En este caso, como no hay elementos comunes en ambos intervalos, yo digo que este es el conjunto vacío. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones cuando estemos resolviendo las inecuaciones.